Mira, de cómo nació podemos ir desde muy chiquito, siempre con afinidad por hacer cosas con las manos, por mucho interés en el arte en general. Siempre me gustó la escultura en particular. Y con respecto a este material puntualmente, cuando estaba construyendo mi casa, me surgió la inquietud de resolver algunos adornos y cosas de ese estilo haciendo forja. Entonces ahí compré la primera soldadora, me hice de un yunque, empecé a ver videos de YouTube de cómo se calentaba, cómo se deformaba el hierro. Y ahí estuve un tiempo, un par de años trabajando con forja, haciendo también un poquito de cuchillería de manera muy amateur. Concretamente las esculturas surgen en el momento que yo estaba trabajando en la municipalidad, donde conversando con el secretario de Turismo me sugiere de hacer un dragón. Que en principio la primera idea era hacer algo muy chiquito, que era para tal vez sustituir uno que había en el techo antiguo, que después dijimos, no, bueno, porque ese alguien lo puso, no lo vamos a sacar, y ahí él me promueve, bueno, hagamos uno más grande. Yo cero experiencia de escultura de ningún tipo. Entonces me entusiasmó la idea, le dije, bueno, vos conseguime los materiales y yo lo hago. Y ahí empecé a investigar un poco qué opciones había, cómo se podía resolver. Ya venía mirando algunos escultores en particular que siempre me habían parecido interesantes. Y empecé a ver y sacar un poco de ideas de ahí del método, básicamente. Ese primer dragón, que llevó mucho tiempo, me dio mucho trabajo, me acuerdo, además no tenía muy claro qué materiales me convenía usar, entonces la chapa era muy gruesa y difícil de trabajar, los hierros eran muy gordos, que no hacía falta porque en realidad no era necesario, que es el dragón efectivamente que estuvo en la plaza durante un montón de tiempo y ahora lo mudaron al Museo del Molino. Esa fue la primera escultura que hice. Mientras hacía esa, cuando estaba empezando esa, hice una chiquitita que está acá justo en la puerta de mi casa, que es un dragoncito también, que era un poco para jugar y para probar a ver cómo era, pero está hecho de otra manera, con otra técnica, entonces casi que ni cuenta. Y a partir de ese dragón, que de hecho salió muy lindo y a la gente le gustó mucho, casi en la inauguración de ese dragón ya hubo algunas consultas para ver si podía hacer unas ovejas, que era un trabajo para Río Mayo, que años después salió y se hizo, y empezaron a salir cositas. Y desde ese momento, por cada cosa que hacía y que publicaba en las redes, había un pedido atrás de otra persona, y nunca paré. Y ahí me di cuenta que no solo era algo que disfrutaba mucho, que siempre es distinto porque cada animal es diferente y hay todo un trabajo previo de investigación anatómica y de estudiar, bueno, cómo puedo hacer para que esto esté en una posición interesante y, bueno, un poquito de mucha observación. Y eso hace que sea, más allá de una técnica bastante repetitiva, es muy dinámico el trabajo y es muy interesante. Básicamente uso dos cosas, que es chapa y hierro en forma de varilla, que uso 2 o 3 diámetros según el tamaño de la escultura. Pero básicamente hierros como los que están acá, que es hierro de 6 milímetros, y otro hierro que también anda por ahí que es de 4 milímetros. Eso es lo más común. Eso fue un boom, fue una propuesta que cuando me la plantean yo me quedé medio descolocado, porque digo, bueno, pero ¿y hacer que tire fuego? Ya eso es otro cantar, ¿no? Empieza a tener otra complejidad. Y en ese momento vivía acá en el pueblo un amigo mío que era ingeniero electromecánico y me dice, pero más vale, se puede hacer, lo resolvemos. Listo, sí. Vamos a hacerlo. Y no sabíamos mucho cómo encararlo. Así que tuvimos un par de noches acá en el taller con alguna picadita y haciendo experimentos con gas y sopletes y qué sé yo, hasta que dimos con una solución para generar una llama de ese tamaño. Y él se ocupó después de automatizar ese sistema a través de un aparatito que se llama PLC, que es como una mini computadora que se programa, y unas electroválvulas, cositas más de ingeniero mecánico, y ahí quedó programado para todo el año y un mecanismo muy simple, muy fácil de mantener, que no tiene grandes problemas, así que eso fue espectacular. Bueno, yo no lo dimensioné ni siquiera cuando lo coloqué, me di cuenta de la magnitud que tenía cuando fue la inauguración, que fue 2 días después. Que bueno, uno se viste, sabe cómo es un acto, entonces vas esperando que haya
algunas personas y tampoco me habían dicho bien qué iban a hacer, entonces no tenía muy claro. Resultó que había números de baile y qué sé yo, y estaba medio pueblo. Era una locura de gente que primero tenía una ansiedad bárbara, porque digo, bueno, esto se probó un par de veces, pero después pasaron un par de días y tengo 1000 personas acá y más vale que ande, porque si no me muero. Bueno, no solo anduvo, sino la gente quedó alucinada y creo que fue en esa primer llama que ahí me emocioné, ahí me di cuenta de la magnitud que tenía. Y después con el pasar de los días, cómo se repetía esa secuencia de que la gente vaya. Yo también esos primeros días iba todos los días. Por un lado para ver que ande todo bien y por otro lado para ver cómo reaccionaba la gente. Y muchos días que veía mucha gente del pueblo, después ya las caras no eran tan conocidas, o sea que era todo turismo. Ver que algunos paseos turísticos estaban programados de manera tal que la Traffic llegara al dragón para cuando tira fuego, entonces ya pasó a ser un elemento más del paseo. Y eso es emocionante y es espectacular. Siempre digo que la intención no era hacer algo que sea tan centro de atención, sino un complemento más, un elemento más que sume a esas cositas de cuando uno dice, bueno, voy a Bariloche, bueno, voy a ir a ver el paisaje, voy a pasear acá o allá, y voy a pasar por el centro cívico, que es un punto de referencia, y te sacas alguna foto. Tratar de generar esa idea en Trevelin. Y bueno, evidentemente pasó porque bueno, se nota en la actitud de la gente, ¿no? Que llega, además que llegás al pueblo y llegás ahí. Mira, la mayoría que hago son animales porque así fue la tendencia y así me fueron pidiendo, pero me interesa mucho también trabajar con figura humana. Hice 2 torsos de mujeres, un torso masculino es el primero, y después me han pedido, por ejemplo, unas alas de ángel, tamaño natural. Esas fueron un trabajo re lindo. Unas alas tenían creo que 3 metros cada una, que estaban colgadas acá, que las quería una persona para poner en la pared. Entonces, no es un animal, pero bueno, tampoco, más o menos, digamos, son alas. Pero fue un pedido así medio raro. Pero en general me quedo con eso, digamos. No me gusta hacer cosas abstractas, ni... Digamos, siempre cosas naturales. Me gusta lo figurativo, que es cuando uno hace algo que es evidente lo que estás haciendo. Y mi concentración está en tratar de que eso que hago, sea un lobo marino o un torso o algo, no te quedes solamente con la figura así tal cual está, sino que tenga un movimiento especial, digamos, ya sea por la expresión o por la postura en la que está, que eso sea lo que te llame la atención. Que no sea el hecho de la figura, hice un caballo y es un caballo que está así estático, rígido, que no transmite nada. Eso para mí es como un fracaso, cuando me sale alguna pieza que no tiene mucha gracia propia. Entonces mi búsqueda siempre está en eso, en transmitir un movimiento, una actitud, una personalidad, que transmite una emoción. Como el zorro que está en una actitud bien definida, el lobo marino que está nadando con la madre, entonces van a estar en una posición muy fluida, el puma que está de afuera, que me lo pidieron que esté así medio estático, pero me las rebusqué para que por lo menos tenga una mirada y una actitud que te deja ahí medio descolocado, ¿no? O el perro que está en la plaza, inclusive, que es muy básica la posición, pero en esa mirada y en esa actitud que tiene con la cara, transmite un pedido de ayuda, en el caso del perro ese, que es del grupo de tenencia responsable y buscaba transmitir eso. Entonces mi atención más profunda pasa por ese lado, no tanto por la técnica. Bueno, esto es una centolla que se va a ir a la costa. Ahora tal vez no se entiende mucho porque está el esqueleto pelado, inclusive a esto así como está todavía le falta material antes de poder aportarle la chapa. Y esto va a ir acompañado de otros animales que mencionábamos recién, un zorro, un lobo marino. Esos son piezas que me encargaron de la costa que se van a ir para allá. Y después tengo algún pedido para Lago Pueblo, que es un huemul, tengo unas maras, tengo un par de dragoncitos más, un dinosaurio, un esqueleto de dinosaurio, que eso es una sorpresa que también es para acá la provincia y va a ser algo muy interesante para ver, así que no lo voy a adelantar mucho, pero va a estar bueno.
Así que muchísimo trabajo, por suerte, sí. Y la técnica no requiere... es una técnica que es muy repetitiva, sobre todo la parte de poner la chapa. Es mirar, medir el tamaño de la chapa, cortarla, martillarla un poquito y soldarla. Y eso repetirlo cientos de veces. Entonces, no hay procesos muy complejos dentro de la elaboración, y cuando uno ya le agarra la mano, sobre todo el ojo, a generar la figura con la parte de metal, esta parte, se vuelve todo muy mecánico. Entonces los tiempos no son tan graves. Sí es cansador por lo repetitivo, pero no son procesos tan largos. Es hay como dos etapas bien claras. Armar el esqueleto, donde yo tengo que tener mucha concentración y tengo que estar muy atento a los detalles para que quede con la figura como yo quiero que quede. A veces hay que corregir algo, es lógico, que a veces me doy cuenta cuando estoy revistiendo y digo, no, esto no está bien así, entonces, bueno, cortar, rehacer. Y después la parte de la chapa ya es con música fuerte y trabajando así, medio así como caballo de carrera, porque no hay mucho para trabajar ahí en términos de expresión. La expresión está en el esqueleto. Lo otro es solamente vestirlo, ese esqueleto. Y no podés estar 8 o 9 horas. Hay días que, bueno, se dan las cosas y uno hace jornadas largas, pero si no son jornadas de 6 horas, 5, 6, 7, están ahí. Porque sí, te vivís quemando, te lastimás las manos con la chapa, por más que uses guantes y qué sé yo, a veces te quedan los ojos así medio irritados. Más la dinámica familiar, que bueno, están las nenas que tienen sus actividades, entonces hay que ir para allá, llevarla esto, llevarla allá, y la escuela. Entonces busco un equilibrio entre todo eso para que rinda los días. Todos los días se trabaja, pero bueno, equilibrando también con la familia. Más allá de la provincia, sí, hay varias piezas en Neuquén Capital, en Villa La Angostura, muchísimo en Buenos Aires. Mucho, te diría el 30% de las piezas se van a Buenos Aires en general. A particulares que quieren algo para su casa o... No monumentos, no me ha tocado hacer monumentos todavía para afuera y me gustaría que pase, supongo que es cuestión de tener paciencia nomás. Pero piezas así relativamente chicas o medianas, sí, se han ido muchas. En este caso, y por ejemplo las piezas muy grandes que están por acá, suelo moverlas en camión, sobre todo en el caso de los 2 últimos dragones que requirieron una pluma para poder levantarlos y ponerlos en el lugar que iban a estar. Pero esta en particular me comprometí a llevarla yo, así que creo que voy a resolverlo con un tráiler. Si veo que se pioja mucho, irá en camión. Pero sí, y si no, las piezas más chicas se embalan y van en transporte. Cuando van a Buenos Aires se arma con unos pallets, un poco de madera, plásticos y cuestiones, y se arma un embalaje bien seguro y ahí sí se lleva un transporte, se le pide al transporte que lo venga a buscar, así que eso se resuelve. Sorprendentemente no, son relativamente pesados por el material que tienen, pero si tomamos de referencia el dragón que está en el techo de turismo, ese dragón pesa más o menos 150 kilos. Y es un bicho que tiene 4,5 metros de largo, o sea, es grande, es re grande. Y no es nada pesado en proporción. Este va a estar por ahí, tal vez este pese un poco más porque tiene mucho hierro en proporción al tamaño. Así que esto puede llegar a terminar en 200, 250. Este va a ser más complicado de mover. Pero en general, inclusive el puma afuera no llega a los 100 kilos. Son piezas, en términos generales, son livianas. Sí, eso es algo que hago siempre, sobre todo con los animales que me toca hacer por primera vez. Por ejemplo, el zorro que hice que está ahí afuera no es el primero que hago. Entonces ya no necesito tantas referencias porque ya me acuerdo, ya más o menos lo tengo visto. Entonces ahí tal vez tengo imágenes en el teléfono y no mucho más. Pero si no, empapelo esa pared con imágenes. Y a partir de información de internet o algún paper, o sea, algún trabajo científico de análisis anatómico de ese animal en particular, saco toda la información que pueda en números. Digamos, bueno, el animal mide, no sé, un ciervo altura a la cruz tiene 90 centímetros. Ya ese dato me sirve a mí para, en una imagen que sea bien de perfil, sacar un montón de proporciones. De algunos huesos, del largo total del cuerpo, del ancho de los muslos, de algunos músculos y demás. Y después
a partir de esas proporciones y esas medidas, yo lo plasmo en un dibujo a la escala de lo que tengo que hacer. Eso me define una silueta, porque es un dibujo en 2 dimensiones. Hecha esa primera línea de silueta, eso lo pongo en la posición que va a ir, parado o acostado, por ejemplo, esa Mara que está recostada en el suelo. Y ahí empiezo a trabajar con el volumen, siempre recurriendo a estos datos de medidas. Y después yo, por ejemplo, en una foto saco algunas medidas principales. Y después en otra foto, donde yo tenga, no sé, por ejemplo, el largo de la oreja, ya me sirve para saber el tamaño de la nariz. Porque empiezo a sacar proporciones, siempre hay que ajustarlo un poco a sentido común, porque muchas veces las fotos deforman la imagen, entonces las proporciones no corresponden, pero están por ahí cerca. Así que es mucha observación y mucho dibujar, mucho ir probando. Y la verdad es que cada vez hacen falta menos correcciones. O sea, trato de que salgan lo más reales posibles. A veces sale mejor, a veces no tanto, pero el proceso de búsqueda es evolucionar a lograr eso de la mejor manera. Y con las esculturas, ese primer dragón fue hace 4 años. Creo que 4 años. O sea, muy poquito. Sí, muy poquito, no tengo la cuenta, pero yo debo tener ya hechas entre 30 y 40 esculturas, más o menos. Muchos particulares, muchos que a veces tienen la posibilidad de darse algún gustito de algo que no es un bien indispensable, un adorno, y quieren, bueno, en el jardín tengo ganas de tener como unos vecinos que me pidieron algunas maras. Ahí en Villa Yelén, en la puerta de una casa, en un pilar, hay un gato que está sentado ahí muy simpático. Varios dragones me han pedido para el living de casas. Hay uno en Villa Yelén también, que no sé cuál es la casa, pero que en su casa pusieron un dragón en la pared enorme. Sí, particulares me piden mucho. De hecho, en general, todas las piezas de Buenos Aires fueron a particulares. Cabezas de caballo, eso me han pedido mucho. De esas hice 3 o 4. Sí. Y yo, después de haber estudiado ingeniería forestal y siempre, hacer lo que te dicen que hay que hacer para hacer las cosas bien, entre comillas y demás, poder dedicarme a esto y poder vivir de esto y que sirva para mantener a mi familia y demás, es un sueño hecho realidad ante todo. Porque es lo que siempre quise hacer de chico y nunca me pareció que era algo muy sensato. Es como, no, ¿qué te vas a dedicar a hacer arte? Es imposible. Y es cierto que conozco muchos artistas y son muy pocos los que pueden vivir de lo que hacen. Yo tengo mucha suerte en poder generar estas piezas que se hacen en tiempos relativamente cortos, por lo cual los valores tal vez no son los mismos de un artista que ya tiene una trayectoria. También, lógicamente, tienen un costo relativamente bajo en relación a eso. Y eso me permite tener una demanda que me permita trabajar lo suficiente para que realmente al final de mes tenga sentido. Y para mí es un sueño, es espectacular. Hago lo que me gusta dentro del terreno de mi casa, donde tengo mi taller, manejo mis horarios, me va bien, administro los tiempos y bueno, y encima tiene un efecto que a la gente le gusta. O sea, encima transmite algo más. Entonces eso es llenador, digamos. Sí, los materiales se consiguen todos acá. Las chapas son de ferreterías. Se consiguen en ferreterías. Los hierros también. Alguna metalúrgica. Alguna vez he pedido afuera porque quise comprar un volumen más grande, pero al final no tenía tampoco mucho sentido. Y bueno, tampoco son grandes volúmenes de material. Muchas veces me han preguntado por qué no trabajar con basura, por ejemplo, que está muy de moda. Y eso implica, por un lado, tener afuera del taller un despelote de mugre que no tengo ganas de tener. Y también esto de que está muy de moda y tampoco me da muchas ganas. Me da la sensación de que cuando te pones a juntar pedazos de cosas para formar una figura, si más o menos se parece a un caballo, ya es un éxito. Porque la verdad que haber usado esto... Y eso conlleva perderle ese punto extra que es el que a mí más me interesa, que es, bueno, es obvio que es un caballo, pero fíjate que es un caballo que está con esta actitud. Eso ya sería súper difícil de lograr. Por eso en general las piezas hechas con basura son bastante estáticas, porque bueno, ya bastante que lo hiciste un caballo con discos de embrague, ¿no? ¿Qué más querés?
Entonces yo en el uso de material es todo nuevo, pero también está muy bien aprovechado. Yo tengo 2, 3 baldecitos ahí chiquititos que se llenan una vez por mes de recortes chiquitos que después se los doy a uno que recicla material y casi no tengo desperdicio. Diría menos del 1%. O sea, las chapas se usan y los pedazos más chicos que quedan son cosas así que muchas veces esto inclusive me sirve. Y esto es una pieza mínima y esto tal vez uso la mitad, lo termino usando. Entonces me queda muy poquitito de basura. Sí, se mueve en lo local. Y yo vivo acá y la plata la gasto acá y las nenas hacen sus actividades acá y somos de acá. O sea, no nacimos acá, pero yo llegué acá en la zona en el 99. Mis hijas nacieron acá y ya está, somos acá. Así que eso aporta de alguna manera. Y porque yo estaba trabajando como ingeniero forestal y era una actividad que siempre me gustó mucho, pero que acá es difícil, ¿viste? Es complicado, mucha burocracia, a veces los tiempos para resolver los trabajos no son los más simpáticos y eso me fue desalentando. Inclusive estuve un tiempo trabajando en construcción, como contratista haciendo casas de madera, que las hacía yo todo lo que podía, pero después se contrataba también gente para hacer otras partes. Y surgió esto, ya te digo, habiendo hecho mi casa, vamos a hacer algunas cosas con hierro y siempre con cierta facilidad con las manos, porque siempre toda la vida trabajando con distintos materiales, pero siempre haciendo cosas. Entonces cayó medio solito, digamos, apareció. Y vamos a ver hasta dónde puedo tirar de la soga. Sí, la idea es seguir creciendo. La respuesta a la gente siempre es muy positiva y alentadora. Disfruto mucho haciéndolo, no me cansa. O sea, hay un cansancio físico, pero intelectualmente siempre me voy contento del taller. O preocupado a ver cómo voy a resolver mañana un problema y eso me entusiasma, me parece que es un aspecto lindo. Y sí, por ahora no pienso en otra cosa. El día de mañana veremos. Siempre me parece que es muy interesante cuando los monumentos transmiten algo más que algo simple que hace referencia a un lugar. Por ejemplo, un monumento a Malvinas me parece que es algo muy interesante para hacer, que sean figuras humanas, y justamente estos días hablé con gente de una localidad acá de Chubut que tiene ganas de hacer algo así que eso me parece muy interesante. Y después monumentos en alguna ciudad grande donde pueda llegar a mucha gente también. A mí lo que me gusta no es que, mirá, eso lo hizo Tomás. Esa parte no me interesa en lo más mínimo. Lo que sí me parece interesante es cuando la gente que siempre viene abrumada con sus problemas y sus cosas, de pronto, y lo he notado en gente estando yo en la plaza, de pronto ven el perro, por ejemplo, y por un momento hacen una pausa que se distraen. Y se conectan, mirá, y se lo quedan mirando, algunos se acercan, y después siguen. No importa quién lo hizo, nadie sabe qué significa ese perro porque nunca le pusieron placa, pero así todo genera algo en la gente que es ese poder distraerse por un momento de todo el resto de las cosas. Eso para mí ya es un triunfo enorme. Entonces poder hacer algo donde mucha gente pueda experimentar eso, creo que sería algo lindo.